Ay, es que la verdad, no sé cuáles no negociables es importante plantear en la crianza. Ay, es que siento que debería haber algunos aspectos con mis hijos en su crianza que no se negociaron, pero no sé cuáles podrían ser. ¿Qué hago? Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a un nuevo capítulo de esta serie. Hoy tú y yo aprenderemos sobre cuáles son esos no negociables en la crianza. ¿Qué cosas puedes incluir ahí? Te invito a que entonces, si deseas aprender de este tema, te suscribas a este canal de YouTube y ya nos vemos para tú y yo aprender de este tema. Bueno, hola, ¿cómo estás? Me alegra mucho saludarte por aquí porque esta es la apertura de un nuevo tema. ¿M? Y es algo que deseaba traerte hace tiempo y es negociables y no negociables en la crianza. A lo largo de un psicólogo escrito, este video y otro que subiré más adelante, te compartiré cuáles siento que son esos no negociables y los negociables en la crianza, cómo puedes construirlos. Entonces, básicamente me alegra mucho que estés aquí para aprender juntos de este tema. Entonces, estarás pensando, estarás pensando, Gina, que son los no negociables. Hay ciertas cosas que en cada hogar se tienen la capacidad de ceder, conciliar con esos hijos, llegar a algunos acuerdos. Y hay ciertos aspectos que papá, mamá no ceden porque consideran que son importantes para el desarrollo de sus hijos, ¿no? Esos segundos, eso es lo que vamos a llamar tú y yo no negociables. Aquellos aspectos en los que no se va a ceder, se va a mantener firme, te vas a mantener firme tú, el otro cuidador de tu hijo, desde esa firmeza. Y ojo, aquí quiero hacer alusión a algo y es que no se caen tratos severos al no ceder a ciertos aspectos en la crianza. Para tener esa firmeza sin caer en esos tratos severos, te recomiendo que vayas aquí abajo a ver y escuchar un episodio que hice en la primera temporada del podcast Psicocriando, donde te cuento más a detalle eso para que puedas entender cómo funciona, ¿sí? Porque firmeza es una cosa, autoritarismo es otra. Aquí estamos hablando desde esa firmeza. ¿Sí? Entonces, estuve mirando ciertos aspectos que podía traerte que considero que son no negociables en la crianza, ¿sí? Y construí 8 que te voy a mostrar, te voy a explicar a detalle en este video. Entonces, número 1, el tema del azúcar, que es importante. Importante que sepas que el azúcar activa las mismas áreas en el cerebro que activa cuando se consume alguna sustancia psicoactiva como cocaína, ¿no? ¿Y por qué lo sé? Porque hace un tiempo tuve la oportunidad de estar en una clase gratuita en la que la experta mostraba imágenes del cerebro y se activan exactamente las mismas áreas. El azúcar es una necesidad de la sociedad, no es algo que realmente necesite, digamos, nuestro cuerpo, ¿no? Es, sino que como cualquier conducta adictiva, cuando se comienza a consumir, como sube los niveles de energía y los baja muy rápido, por eso es que nuestro cerebro nos hace creer que necesitamos más, más y más, ¿no? Como sucede con cualquier consumo de otra sustancia, ¿no? Y es esto muy fuerte, pero en realidad es muy revelador para darnos cuenta que no es algo recomendable. En la descripción de este espacio te voy a compartir el episodio de un podcast que escucho mucho, en el que un endocrino experto en estilos de vida sanos habla del enemigo que realmente es todo el azúcar refinada, para que entiendas eso mucho más a detalle, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante? Por mucho tiempo hemos asociado el azúcar a eventos trascendentales de nuestra vida, y cuando somos niños mucho más, en especial en edades tempranas, un cumpleaños, una celebración, que me dan azúcar cuando me porto bien o cuando tengo ese comportamiento que desea el adulto. ¿Qué es importante? Es importante que nos demos cuenta
¿Hasta qué punto estamos casi que anclando un, una asociación positiva entre el azúcar y la infancia de sus hijos, ¿no? Ciertos momentos. Asumimos que si no hay o si no hubiera estado ese consumo excesivo de azúcar, no hubieran sido momentos felices. Ejemplo, la fiesta de cumpleaños. ¿Cuántas veces en esas fiestas de cumpleaños que le vamos a celebrar a ese hijo, llenamos la mesa de azúcar refinada? Galletas, chocolates, helados. Ahora, ¿cuántas veces hemos podido eh, buscar opciones que sean más saludables, ¿no? Para ir incluyéndola en la dieta de sus hijos? En otro momento, muchas veces se asocia el azúcar al comportamiento. Entonces, si mi niño tuvo un buen comportamiento, le doy ese dulce de chocolate, ese helado que quería. Y si no tienes buen comportamiento, pues no se lo doy. Y ese hijo no es que se porte bien porque está aprendiendo a hacerlo, sino porque quiere consumir azúcar, ¿no? Hace esa asociación en su cerebro. Y pensar allí, no, pero entonces, ¿qué hago? Uno, no compres azúcar refinada, ni en gaseosas, ni en jugos, ni en galletas, ni chocolate, nada de eso. Dos, establece con tus hijos un consumo controlado de azúcar cuando están fuera del hogar, máximo una vez a la semana. O, ¿sí? Y ciertas cantidades limitadas. Tres, importante colocar ese no negociable en algún lugar visible en el cuarto de tu hijo, en una lista que vamos a comenzar a construir en este video, ¿sí? Segundo no negociable que te propongo, y es el tema de las pantallas. Aquí en psico infantil adolescente a lo largo de los años es uno de los temas, podemos decir, transversales que he velado por profundizar cada vez más, ¿no? Hay muchos espacios que he hecho que te voy a compartir aquí abajo en la descripción, los más relevantes. Hay un mini curso que hace unos años hice sobre el impacto en diferentes áreas de el uso de pantallas, el uso excesivo de pantallas, que lo grabé con una pediatra. Hay mucha información ahí útil que puedes ir a revisar. ¿Qué quiero que te lleves hoy aquí? Establecer como con el azúcar un uso responsable. Es decir, no puedo decirte que cero pantallas, ¿no? Si bien las organizaciones internacionales de salud, la Asociación eh, Pediátrica y otras asociaciones recomiendan, de acuerdo a la edad, menos o más consumo de pantallas, yo lo que podría decirte es, realmente reflexiona, ¿realmente tu hijo necesita pantallas? Sí, Gina, para el colegio. No, Gina. Partiendo de eso, reflexiona. ¿Para qué actividad lo necesita? Realmente. Escribir sus trabajos en Word que le piden en el colegio. Okay. Buscar en Google tal vez cierta información para completar ciertos trabajos escritos o exposiciones que le toca hacer en el colegio. Okay. ¿Realmente lo necesita para redes sociales? ¿Subir contenido? No, ¿cierto? Estar en videojuegos donde termine chateando con desconocidos, no, porque todas esas cosas lo exponen a ciertos riesgos, ¿no? Estar en plataformas donde pueda acceder a películas y demás, no, porque ahí hay ciertos pop-ups o anuncios emergentes que salen sobre contenido, digamos, sexual que no es apropiado para la edad de tu hijo. Entonces establece con tu hijo cuál va a ser el adulto responsable que va a supervisar su uso de pantallas. ¿Cuántas veces a la semana tiene autorizado hacerlo? ¿Cuántas horas ese día? Una, dos. ¿Qué contenido puede o qué actividades puede realizar ahí? ¿Cuáles no? Y todo eso lo van a redactar en un contrato por escrito. Al final firmen con tu nombre de su hijo
tú firmas con tu nombre y ese lo guardas tú y se recuerda cada vez que cumpla. Ese es el segundo punto que vas a colocar en los no negociables en la crianza, ¿sí? ¿Tienen un impacto negativo en la salud mental y el cerebro de los hijos? Claro, porque el uso excesivo, digamos, de pantallas podría entrar dentro de la clasificación de una conducta adictiva, entonces es importante tener eso en cuenta. Que igual de algunos de esos temas relacionados te comparto aquí abajo. Número 3, y es el tema del respeto. Desde que construí este canal de YouTube, para mí era muy importante compartirte ciertos valores que yo considero fundamentales para implementar en el hogar. ¿Por qué? Porque siento que si sembramos esa semilla de los valores en el hogar, hoy, en un mañana cercano, esos hijos aprenderán a reconocer y aplicar esos valores en los entornos donde estén, casa, colegio, entornos sociales, laboral, etcétera, ¿no? Y a su vez eso va a construir entornos que sean más sanos, que sean más empáticos, que sean más asertivos con los demás. Entonces siento que es un efecto bola de nieve que tiene un impacto positivo para todos. Hablemos del respeto. Como cualquier valor, que aquí abajo te comparto los espacios en los que hace unos años te expliqué cómo puedes enseñárselos, qué puedes hacer, qué no, al enseñarle respeto a tus hijos desde la infancia. Hoy, ¿qué quiero decirte? Uno, debes partir del ejemplo. Reflexiona, ¿cómo eres tú todos los días? Hay cosas en las que tal vez seas irrespetuoso, cuando hacen las cosas como esperas, cuando no las hacen como esperas. El ejemplo es la base. Uno. Dos, busca con tu hijo, digamos, reflexionar, desarrollar su pensamiento crítico en las situaciones de la película, de la vida cotidiana, de lo que le pasa diariamente, donde se vea o no se vea el respeto. Hijo, esto que hizo tu compañera contigo, ¿sientes que fue respetuoso? No, mamá, eso me hizo sentir triste. Exacto. No es respetuoso decir algo que hace sentir triste a los demás. Es que respetar al que es igual, pero especialmente hay que aprender a respetar al que es diferente, ¿no? Cuando, digamos, en el hogar también hay situaciones que son respetuosas, hijo, recálcale cuando hace algo contigo que sea respetuoso. Eh, fue muy respetuoso de tu parte cuando me pediste el favor si podía prestarte, no sé, la cinta adhesiva en lugar de cogerla y arrancarme de las manos. Bien por ti, siempre que quieras pedir algo prestado, pregunta a la persona, ¿me prestas? Y le dices qué es lo que necesitas que te preste, en lugar de cogerlo y arrancárselo de la mano. ¿Sí? Todas las situaciones son oportunidades para mostrarle cuándo hay respeto, cuándo no lo hay y cuándo no lo hay, cómo podría hacerse para que fuera una interacción más respetuosa. ¿Sí? Número 4. Otro valor que también considero fundamental y es la solidaridad. Por mucho tiempo en el mundo y en especial con todo el tema de digital, de las redes sociales, de las plataformas online, siento que ha traído pros y contras. Pros, digamos que podemos acceder a información y educarnos, informarnos, asesorarnos en temas que tal vez antes no teníamos el acceso tan fácil, ¿no? Pros es contra, que en realidad, digamos, poco a poco los seres humanos nos hemos ido aislando unos de otros por estar aquí, ¿no? Es más fácil para muchos estar interactuando desde aquí, desde una videollamada, desde una red social, desde una aplicación, que persona a persona. Y teniendo eso en cuenta, que es importante, eh, enséñale a tu hijo que no es, digamos, negociable él aprender a pensar en otros, aprender a ayudar a otros, reconocer cuando el otro le está pasando mal y ver qué de lo que yo tengo puede aliviar un poco ese malestar o esa situación difícil que esté pasando. Sea que esa persona esté en condición de
viviendo en condición de calle, sea que estén en alguna enfermedad, sea que estén pasando por alguna otra situación problemática. A veces una palabra, la presencia, solo escuchar o alguna ayuda material ayuda mucho a la persona que está ahí al lado, que genuinamente la está pasando tan mal y a veces no cree que pueda salir de ahí y que tenga una mano amiga, lo ayuda a recordar que va a salir adelante, ¿no? Que es posible. Entonces, no es negociable, prom, digamos, promover una conducta solidaria en tus hijos. No es negociable, digamos, que hoy es solidario y mañana es egoísta. No, no es negociable que cada mes veamos cómo enseñarle la solidaridad a ese hijo. Llámese ir con él a darle un plato de comida a una persona que esté en la calle, llámese ir juntos a donar cabello a una entidad de personas con cáncer que hacen pelucas, llámese donar su tiempo para darle alegría a algunos abuelos que estén solos, que nadie va a visitar en un asilo, en fin. Es un valor fundamental porque siento que nos recuerda que no estamos solos en este mundo y hoy doy una mano amiga a otra persona, mañana puedo ser yo al que le den esa mano amiga, ¿sí? Número 5, actividad física. No es negociable que haga o no actividad física ese hijo. Uno, ¿por qué? Por temas de salud, ¿sí? Dos, por temas de ocupar el tiempo de forma útil. ¿Eh? La actividad física ayuda a liberar ciertos químicos en el cerebro que nos generan bienestar, ¿sí? Endorfinas y muchas otras sustancias, ¿sí? Que es importante. Incluso hay personas a las que he podido escuchar que la actividad física les ayuda a eh, descargar de forma terapéutica las, digamos, los malestares que sienten y lo usan como una especie de terapeuta, ¿sabes? Entonces me parece genial, digamos eso. Acuerda con tu hijo alguna actividad física que haga cada semana, ¿sí? ¿Para qué? Para que no esté todo el tiempo encerrado, sentado, usando un celular, ¿no? Sino que pueda estar al aire libre. Por ejemplo, practicar fútbol, por ejemplo, ir a su clase de baile, por ejemplo, salir a clase de pintura, en fin, por ejemplo, que va una vez a la semana contigo a la clase de yoga, o que juntos salen a caminar o trotar. Recuerdo mucho que cuando yo era niña y también era preadolescente, especialmente en la preadolescencia, en mis vacaciones comencé a salir a trotar con mi papá sí, los días entre semana y era lindo porque compartíamos tiempo de calidad, él y yo, ¿sí? Era, digamos, como valioso para mí. Entonces, importante que aprendan cómo a moverse por temas de salud y de bienestar. Número 6, el tema de la lectura. Qué importante es aprender a desarrollar la lectura y no libros digitales, ¿sí? Tú puedes buscar hoy en día por internet, existen muchos estudios que demuestran que la lectura en papel de cualquier libro, ¿sí? Trae muchos más beneficios a nivel cerebral que la lectura en algún dispositivo móvil. Eh, entonces, algo que te propongo, ir a un banco de libros, eh, ir a una biblioteca o ir a comprar con tu hijo una vez al mes un libro, de acuerdo a los intereses que tenga. Si le gustan dinosaurios, si le gustan tal vez, no sé, temas de historia, si le gusta tal vez el tema del arte, de la cocina, en fin. Libros acorde a su edad. Y una vez a la semana, cuando esté, digamos, en época escolar, juntos sentarse en casa, cada uno, digamos, a leer. Porque como con otras cosas es importante partir del ejemplo, que también vea que tú realizas esa actividad en
libros físicos, ¿sí? Que de algunos temas relacionados a la lectura, aquí abajo te comparto un espacio que tuve la oportunidad de hacer hace un tiempo. Número 7, y es el tema de seguridad. Reflexiona qué cosas son importantes para la seguridad, para ti, para que puedas cuidar la seguridad de tus hijos. Gina, que cuando estamos en la calle no lee por caminar solo, sino camine conmigo de la mano. Ok. Gina, que no cree perfiles en redes sociales y comience, digamos, a compartir contenido personal de su vida, exponiéndose a riesgos, peligros por parte de desconocidos que de forma malintencionada se acerquen para hacer algún daño. Ok. Gina, que digamos, no sé, que comience a hablar en lugares eh, sin consultarme, comience a hablar con desconocidos. Ok, reflexiona todas esas cosas que en tu hogar, que tú como papá, tú como mamá sientes que son prioritarias para cuidar la seguridad. ¿Lo tienes? Ok. Ahora reflexiona, eh, tenlas presentes y ve anotando todo eso con los puntos anteriores que hemos ido hablando de azúcar, pantalla, respeto, solidaridad, actividad física, lectura, ¿m? Y ahorita en este tema de seguridad, porque son cosas que no van a negociarse, ¿sí? Porque está en riesgo su seguridad, su integridad física, mental, emocional. Y por último, número 8, y es el tema de salud. A nivel de alimentación, ¿qué cosas recomienda el pediatra de tu hijo para que por la edad o la etapa de desarrollo en la que está puedan fortalecer su salud? ¿Mm? A nivel de alimentación, ¿qué cosas recomienda comer? ¿Cuáles no? ¿En qué cantidades? En fin, ¿qué presentaciones? A nivel de sueño, ¿cuántas horas sugiere ese pediatra de tu hijo para que tenga un descanso? Porque es fundamental que sepas que la hormona del crecimiento se libera en el cerebro de tu hijo cuando está dormido. Entonces, si no hay buena calidad de sueño, no va a haber una buena liberación de la hormona del crecimiento en tu cerebro. ¿No? Afecta su crecimiento. 3, en el tema de higiene personal, llámese el baño, los dientes, eh, todas esas actividades que es importante acordar cómo se van a hacer para cuidar su salud. Lavarle los dientes luego de cada comida, qué tipo de jabón puedo usar en la hora del baño, cuál champú, cremas y demás es recomendable para aplicarse y cuáles no por su edad. ¿Por qué? Hay muchos utensilios de aseo personal que comienzan a usar menores de edad, llámese, que son para adultos, tintes de cabello, esmaltes, maquillaje, cremas, y tienen algo que se llaman disruptores de crecimiento, es decir, pausan el crecimiento, afectan el crecimiento. Entonces no es recomendable que cosas que no sean adaptadas para niños, para adolescentes, no se las aplique a tu hijo no se las aplique en su higiene personal. Consulta con tu pediatra, que igual aquí en comentarios te voy a dejar dos cuentas de dos pediatras que recomiendo que pueden ser de gran utilidad para ti para asesorarte en estos temas. En conclusión, entonces, ¿qué podemos concluir tú y yo cuando hablamos de los no negociables en la crianza? ¿Qué es importante? La idea es que son aspectos que no se negocian, en los que no se cede, pero no se cae en tratos severos, no se cae en castigos, sino desde esa firmeza. Se ponen esos límites desde esa firmeza. ¿No? Y si no los hace, pues claramente debe saber que al tenerlos por escrito en alguna hoja que esté pegada en un lugar visible del cuarto de tu hijo, los va a tener, digamos, va a ser más fácil para él recordarlos y pues claramente va a ayudar a que no tengas que repetírselos todo el tiempo, pero sí es importante saber que al poner esa hoja ya no vas a lograr simplemente magia y ya, simplemente es poco a poco que tu hijo vaya entendiendo cuáles son como esas líneas claras
o esa ruta de lo que no es permitido en nuestra familia, en nuestra dinámica de crianza, porque estás bajo mi cuidado, bajo mi protección, ¿sí? Y porque queremos que estés bien. Pero no es que si no lo hace, entonces venga y caigo en el castigo o cualquier otro trato severo. No. Importante ahí tener eso presente. Se ponen esos límites desde esa firmeza. Hijo, en el tema de salud puedes hacer esto, no puedes hacer esto. En el tema de seguridad puedes hacer esto, no puedes hacer esto. Y así sucesivamente con los demás. Importante tener eso presente. Ahora, vamos a hacer juntos la pregunta del mes. Y la idea es que tú y yo todo este mes reflexionemos la siguiente pregunta, que quiero que tu respuesta me la compartas aquí abajo en comentarios. Y es, ¿cuáles sientes que de estos 8 no negociables son más importantes para ti aplicar en la crianza con tus hijos y han sido los más difíciles de implementar? Cuéntame aquí abajo y los tendré presentes para más adelante grabar otros espacios, sea sola o con algún invitado que traiga. Si tienes asimismo experiencias, opiniones, preguntas adicionales, puedes dejarlas aquí abajo y apenas las vea estaré respondiéndote. Y bueno, esto es todo por el día de hoy. Recuerda suscribirte a este canal para seguir aprendiendo de este y otros temas conmigo, para que juntos sigamos conociendo a tus hijos desde ese amor, desde ese respeto, esa conciencia. Dale me gusta y compártelo con más familias para que cada día seamos más y más familias que podamos construir unos no negociables desde esa firmeza respetuosa y que sea cada vez más consciente. Y recuerda que tú y yo nos encontramos en una próxima oportunidad para seguir aprendiendo juntos mucho más. Bueno, un abrazo enorme. Chao.